Bienvenidos estudiantes de las Ciencias Sagradas. Pues estamos aquí nuevamente, el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas les da la más cordial bienvenida y les agradece profundamente el acompañamiento para compartir. El día de hoy tenemos a Miquel Otter, que nos va a compartir su sabiduría, no solamente el conocimiento, sino la sabiduría que conlleva la experiencia en el estudio de las ciencias sagradas. Él nació y vive en Venecia, Italia. Es profesor y coordinador del curso de grado en fisioterapia de la Universidad de Padua, Venecia, libre investigador sobre las tradiciones espirituales y de sabiduría y su simbolismo. El día de hoy, pues, vamos a empezar sin más preámbulo para aprovechar al máximo su compartir. Bienvenido, Miquel. A sus órdenes, toda la sala es suya. Muchas gracias por tan amable invitación. Y empezamos directamente. Voy a compartir algunas diapositivas. Si me pueden decir si se ve. Sí se ve. Perfecto. Entonces empezamos. A ver si puedo. Aquí. Perfecto. Me pidieron muy amablemente que hablara sobre el lenguaje del símbolo, de los símbolos en las ciencias sagradas. Y es lo que trataremos de hacer en este estudio de hoy. Quiero agregar a la presentación que ya me hizo la amiga, la hermana Arita, que también he fundado la primera escuela de Kabbalah en el nivel de Netzer y Amines en el año 1999 en Italia. Y ha sido una interesante experiencia que ha durado muchos años. Bien, una parábola oriental dice, el maestro dice a su discípulo, hijo, debes saber que cada símbolo tiene múltiples significados. Estos son diurnos y nocturnos. Y esta es una afirmación muy interesante porque es una explicación, como veremos dentro de poco, que los símbolos no tienen la función de significar algo muy definido, sino tienen un universo de significados, lo cual es muy diferente del lenguaje, de los términos del lenguaje verbal y racional. Un grandísimo investigador de historia de las religiones, el rumano Mircea Eliade, decía, el hombre que comprende un símbolo logra salir de su situación personal y alcanza la comprensión universal. Gracias al símbolo se despierta la experiencia individual y se transmuta en acto espiritual. ¿De dónde viene esta palabra, símbolo? En realidad viene de una palabra griega que está compuesta por dos términos. Sin, en griego, quiere decir juntos, quiere decir con. Y ballo es un verbo que quiere decir poner. Entonces, el símbolo, simballo, es poner junto. Como decía el filósofo, también el iniciado, Platón, símbolo es uno compuesto de dos. Y en efecto, en el mundo antiguo, en particular en el área del Mediterráneo, se trataba de un objeto dividido en dos partes. Podía ser de cerámica, de madera, de metal, de piedra. Y dos personas que eran amigas, hermanas, un padre, un hijo, se quedaban cada una con una parte del símbolo, del objeto. Y
Y esto le servía después de mucho tiempo, por ejemplo, al reunirse para reconocer los lazos que había entre ellos de amistad, de hospitalidad, también de deuda. Así que era una forma para reunirse de alguna manera, ¿no? Entonces, el símbolo separa, su función es de separar, pero también de reunir, de unificar. Y esto presupone tanto las ideas de separación como de reconciliación. Y evoca la idea de una comunión dividida que tiene pero la tendencia para reconstituirse, para reformarse. Así que, en síntesis, el símbolo es uno compuesto de dos y también separa y unifica. Esto es fundamental entenderlo porque, digamos que introduce cómo es el funcionamiento mismo del símbolo a nivel psíquico, a nivel psicológico. En la antigüedad, por ejemplo, cuando un seguidor de la enseñanza del Cristo, en una época en la que era muy, muy peligroso declararlo abiertamente, porque habían persecuciones, cuando se encontraba con otra persona que no conocía, pero que le parecía que era un hermano, trazaba muy secretamente un símbolo para enseñárselo, y el símbolo era este. Era digamos, un dibujo muy sencillo de un pez. Entonces, el otro, que reconocía este símbolo como de su pertenencia, agregaba este. Esta era la forma de reconocerse entre ellos. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los mosaicos que todavía se encuentran, ¿no? Bien, pero no era solamente una manera de reconocerse, sino tenía muchos significados. Uno, entre otros, era este. En griego antiguo, el pez se dice ictus. Ictus. Y esta palabra está compuesta por 5 letras que a su vez constituían un acróstico de otras palabras para construir una frase secreta que era la siguiente: Jesús Christos Theou Ios Soter. La traducción es Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Esto está contenido como acróstico en la misma palabra ictus, pez. Así que era una declaración también de fe en el Mesías, en el Salvador, Jesús de Nazaret. Otro estudioso muy importante, René Alou, dice: un símbolo no significa, pero evoca y enfoca, reúne y concentra de manera analógicamente polivalente, o sea, a través del pensamiento analógico, del razonamiento analógico, evoca una multiplicidad de sentidos que no se reducen a un solo significado, ni siquiera a unos pocos significados. Así que esto nos permite entender que el tipo de pensamiento que produce y que digamos que se emplea cuando se utilizan los símbolos es el pensamiento mágico, que está compuesto por el razonamiento analógico y el conocimiento por intuición. Vamos a ver un poquito más profundizando el concepto. El ser humano, de forma general, emplea 2 tipos diferentes de pensamiento: el pensamiento lógico, consecuente, o también dicho lógico pragmático, y el pensamiento mágico. Vamos a ver el primero. Pensamiento lógico, consecuente, funciona formulando hipótesis relacionadas con
hechos con eventos presentes o potenciales y verifica estas hipótesis a través de operaciones lógicas que se parecen a operaciones matemáticas, ¿no? Que son, y esta es una característica importante, lineales en el tiempo, o sea, que ¿cómo se dice? Se producen en un tiempo sucesivo. Así que el funcionamiento del pensamiento lógico es un funcionamiento diacrónico, lineal, como si hubiera una recta con una flecha y momentos sucesivos diferentes en que el razonamiento se desarrolla. Pero, como decía otro gran filósofo, esta vez neoplatónico italiano de Florencia, Marsilio Ficino, razones bien fundadas llevaron a los sacerdotes egipcios a escribir los misterios divinos en figuras y no en palabras, en figuras, en lugar de letras, porque el conocimiento de Dios no es como el nuestro, un gradual conocimiento racional, lógico, no lo es, sino una visión total e inmutable. Y el gran científico y filósofo también, Galileo Galilei, toscano, que vivió también en Venecia, en mi ciudad, decía, nuestra forma de conocer el universo infinito procede con discursos y pasajes de conclusión a conclusión. O sea, es un razonamiento lógico, ¿no? Y alcanza, por eso, solo algunos pocos razonamientos. La forma de conocer de Dios es supremamente más excelente que la nuestra, porque la suya es de simple intuición. Muy interesante esto porque lo escribió un filósofo y un científico. Bien, el pensamiento mágico, que es la segunda forma que empleamos como seres humanos, es un conocimiento, como ya hemos dicho, por intuición y por razonamiento analógico. El pensador francés Serge Renaud, que fue también un maestro espiritual, dijo que la intuición, tengan cuidado porque es muy importante, porque muchas veces la gente piensa que la intuición es algo gratuito y que viene de lo alto y de inmediato. No es así. Este pensador decía, la intuición corona, remata y perfecciona el trabajo intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay intuición real, verdadera, porque hay muchas intuiciones de niveles diferentes, y que además se pueden demostrar equivocadas. Pero la intuición verdadera, que es justa, es el fruto de un trabajo previo que debe de hacer la mente racional. Es muy interesante esto, ¿eh? Y el razonamiento analógico que permite de individuar una red de relaciones que está en el fondo de toda la realidad. O sea que todas las cosas, los objetos, las entidades, los seres, los planetas, las estrellas, los seres humanos, los seres vivientes, los minerales, etcétera, están involucrados en una red de relaciones. Y las relaciones se pueden investigar a través de la analogía. Este tipo de pensamiento, el pensamiento mágico, no es diacrónico, no se desarrolla en el tiempo, sino que es sincrónico. O sea que la mente, de cierta forma, da una vuelta a 360 grados, o podríamos decir en forma esférica, mejor, con respecto al objeto de su investigación, hasta que llega al centro y puede llegar a identificarse con el objeto mismo. Entonces, por esto, pretender explicar un símbolo es un error, es una ilusión. El procedimiento analítico no puede ser empleado para captar
todo el contenido, la riqueza del símbolo. El símbolo no se puede y no se deja expresar lógicamente, porque es un microcosmo y como cosmos es infinito. Y no se puede analizar. ¿Por qué? Porque analizar en griego, analuo quiere decir yo fragmento, yo rompo, yo divido. Y el símbolo hay que entenderlo unido en su totalidad, como el más típico de los símbolos que llamamos ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola y forma un círculo que no tiene origen ni fin. Le enseño un pequeño juego de palabras en hebreo. Serpiente se dice nahash y vale 355, porque como saben las letras del alfabeto hebreo son también números, ¿no? Bueno, podemos hacer un anagrama con estas letras y tomar Shin, Nun, He, y se vuelve año. La palabra año, Shana. Shana vale también 355 como serpiente, pero indica como la serpiente que se muerde la cola, un anillo. Un año es un pequeño anillo, o sea, un tiempo circular de 355 días, que es exactamente el tiempo de un año hebreo en la antigüedad. Bueno, hablamos del anillo. Ustedes sabrán que el símbolo de un anillo roto, que se rompe, indica la fin de un ciclo, una ruptura de una integridad. Y por cierto, conocerán que cuando se muere un pontífice, un papa, el chambelán, que es uno de los cardenales, reúne a los demás cardenales, toma el anillo papal y con un cincel y un martillo rompe el símbolo, el sello, y también rompe el anillo. Y esto quiere decir que el pontificado ha terminado. En la práctica, ese anillo no podrá funcionar más como un sello para sellar los documentos del Papa. Y habrá que fundir ese oro para hacer otro anillo para el Papa sucesivo. Pero son símbolos muy profundos, muy hermosos también. Así que el símbolo revela, o sea, desvela, quita el velo, permite comprender, pero también vuelve a poner el velo, o sea que al mismo tiempo que desvela, oculta. Y esto nos permite entender una cosa, que quien tiene la clave para leer el símbolo, entonces el símbolo desvela, pero si no tienes la clave, el símbolo oculta. Y esto es típico de las enseñanzas iniciáticas de todo tiempo y todo lugar en el planeta. Los iniciados siempre han comunicado a través de símbolos, además con palabras. Entonces, cualquier intento de clasificación racional de los símbolos es insuficiente. Esto no quiere decir que no es bueno hacerlo, pero es imposible comprender todos los significados de los símbolos y así clasificarlos. No tiene mucho sentido, ¿no? Y esto nos permite entender que es un poco ingenuo comprar una enciclopedia de los símbolos para estudiarlos. Lo mejor sería tener un maestro con quien dialogar sobre los símbolos. Pero bueno, para empezar, también los libros. Vamos a ver algunas funciones de los símbolos. Es muy interesante esto. El símbolo tiene funciones explorativas, o sea, permite captar las relaciones que la razón no logra definir. Tiene función sustitutiva,
O sea, es una expresión que de manera disimulada pasa en la conciencia ciertos contenidos, como cuando sucede en los sueños, ¿no? Nosotros soñamos y vivimos algunas experiencias y, por cierto, nuestro inconsciente nos está comunicando algo, pero ¿cómo lo hace? A través de formas, personas, situaciones que no son verdaderas y tampoco son lo que el inconsciente nos quiere comunicar. Son símbolos que el inconsciente está empleando para ver si logra eh, permitirnos entender lo que nos está comunicando. Además, una función mediadora, o sea, sirve de puente. Conecta elementos separados, como por ejemplo el inconsciente y la conciencia. Tiene también función unificadora, porque conecta al hombre con el universo. Y de esta manera es muy importante esta función porque el ser humano deja de sentirse solo, deja de sentirse ajeno al universo, ¿no? También una función pedagógica y terapéutica, porque permite la sensación, la experiencia de pertenencia a un todo superior. Esto es interesante porque darse cuenta que pertenecemos a un todo infinito nos tranquiliza para los temperamentos, digamos, religiosos, pero para los temperamentos racionales o científicos nos produce también inquietud, porque lo infinito es difícil de aceptar y es imposible de alcanzar con la razón, ¿no? También una función socializante conecta al individuo con su entorno social, con los demás seres humanos y con los demás seres en general. Y esto nos permite entender que una sociedad, una cultura que pierda sus símbolos, es una cultura que se va a morir. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta en esta fase histórica, donde la tradición de los símbolos se está un poco perdiendo, y sobre todo su función. También funciones de trascendencia, porque el símbolo permite armonizar los opuestos, que es el gran reto que tenemos como seres humanos, buscar la armonía en todo lo que es opuesto. Una función de transmutación, porque nuestra energía del inconsciente se puede convertir en energía que se integra a nuestra conciencia. Una transmutación verdadera, una verdadera alquimia de la psique. Y por estas razones, por todas estas funciones que acabamos de ver, el símbolo es un instrumento perfecto elegido por las tradiciones místicas e iniciáticas de todos los tiempos. Y siempre será así, porque no se puede sustituir. Entonces, como ya dije antes, el símbolo sirve para construir, lanzar un puente entre lo indecible y lo decible, entre lo que no se puede entender, expresar a través de palabras y lo que sí se puede decir. Y el ejemplo típico son las palabras usadas como símbolos, en este caso, como pasa en la poesía. El poeta no escribe como escribe un escritor normal, sino que emplea las palabras como símbolos. Algo sobre el lenguaje del símbolo. Tiene ámbitos diferentes, por ejemplo, un ámbito visual, un ámbito sonoro, un ámbito espacial. Con ejemplos, el ámbito visual tenemos mandalas, yantra, colores, sonoro, mantra, fórmulas, oraciones,
sonidos musicales, etc. Espacial, arquitectura, formas, movimientos. Y el canal, naturalmente, es típicamente sensorial, emocional, pero también esto tiene repercusiones en lo que está arriba, o sea, en lo mental, y también más arriba en lo supraconsciente. En un camino iniciático, el símbolo tiene funciones importantes que están relacionadas con el potenciamiento del pensamiento mágico, que es una forma de pensar muy importante para un candidato de iniciación, pero que se cumpla con características correctas y no simplemente con un pensamiento mágico, digamos, que se vuelva superstición. No, no es así. También permite tomar conciencia de la existencia de una tradición viviente. Permite un contacto con los núcleos fundadores de la vida, lo que podríamos llamar el ser, la fuente o Dios, y la experiencia de ella que se ha transmitido. Y también el símbolo permite de adquirir un código de lectura de la realidad. Y esto, a su vez, es una clave para ordenar nuestra realidad, que también es fundamental para no perderse en el caos que se produce por la infinitud de la realidad misma. El símbolo conecta la realidad del hombre común con una realidad de orden superior. La experiencia interior vivida no se puede explicar completamente, porque sería a través del verbo, que sería logos, o sea, razón, razonamiento, no. Pero se puede sugerir, se puede operar una sugerencia a través del símbolo, ¿no? Es algo más, digamos, menos definido, pero no menos eficaz. El símbolo actúa sobre todos los seres humanos en particular, y hay que entender que actúa con eficacia diferente en cada quien, porque cada uno de nosotros puede entender, vivir, intuir los contenidos del símbolo a través de su potencial interior, de su experiencia vivida. Así que los símbolos nos hablan a todos, pero en forma diferente. Y ahora vamos a ver el mecanismo de cómo actúa el símbolo en forma sencilla. El símbolo consta, como ya hemos dicho, de dos mitades. Una es el objeto, el signo, el color, etcétera, que es algo externo a mí, es algo del mundo exterior. Y además hay algo dentro de mí, interno a mí, que no puedo percibir si no lo hago a través del objeto externo. Entonces, las dos mitades, como en la antigüedad, se buscan, se atraen, se relacionan y se funden hasta que hay una comunicación entre lo que está afuera y lo que está adentro. Y en ese momento el símbolo me está comunicando, me está hablando. ¿Sí? Entonces, de esta forma, se está restableciendo esta unidad primordial que facilita un salto de calidad en la esencia del objeto y del sujeto, o sea, de lo que está afuera y lo que está adentro. La unión de lo objetivo y de lo subjetivo. Yo me vuelvo uno con el objeto a través del símbolo. Y hay una experiencia de unión en ese momento. Entonces,
para poder captar el contenido que el símbolo nos comunica, nos puede comunicar, debemos de toda manera permitirle de entrar en nuestro mundo interior. A través del símbolo nosotros también entramos en el mundo interior nuestro. Y esto presupone un trabajo importante, es una participación activa. No existe ser espectadores simplemente trabajando con los símbolos, no, porque no funcionarían. No es como ver un trabajo teatral. El teatro está dentro de nosotros. Y hay también riesgos que no son raros, ¿eh? Sucede a menudo que quien pretende estudiar los símbolos o aplicarlos, usarlos, no se da cuenta que se está volviendo prisionero de los problemas mismos de su interior, de su ego, de alguna forma inmaduro o a veces torcido, y se está construyendo una realidad ficticia que no sirve para integrarse realmente a la realidad, sino para escapar de la realidad, una evasión. Y esto no es lo correcto, no es la función, no es correcto. Lo peor que puede pasar es que alguien se identifique con el símbolo y pierda su identidad de persona, hasta perder la personalidad. Y hay una disociación en este caso, ¿no? Que es un peligro muy serio porque es una patología psiquiátrica, como el Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Separación. Bien, cuando se habla de símbolos también hay que considerar los arquetipos. En la Grecia antigua, los arquetipos eran el modelo original de todas las formas, de todas las cosas. Eran las así llamadas ideas platónicas, que servían como modelo, como patrón para plasmar todas las cosas sensibles, ¿no? O sea, que serían unos símbolos ancestrales y originales. En la Kabbalah se dice, por ejemplo, que Dios, cuando decidió crear el universo, llamó sus 22 obreros, sus 22 trabajadores, que eran las 22 letras del alfabeto hebreo con que se escribió la Torá, la enseñanza, la ley, la Biblia misma, ¿no? Y en otras leyendas hebreas encontramos que Dios utilizó 22 ladrillos para construir el edificio de su universo. Son muy lindos estos símbolos, claro, ¿no? El psicoanalista Jung, Carl Gustav Jung, dijo que los arquetipos son manifestaciones del inconsciente colectivo de la humanidad y encuentran su referencia en todo el patrimonio histórico-cultural de la humanidad entera. Así que todos los seres humanos se reconocen en los arquetipos, porque el ser humano es uno, a pesar de las culturas, de las diferencias, de las historias. Y los símbolos, según Jung, se presentan en los sueños, en los mitos, los cuentos, las visiones de místicos y profetas, en los rituales religiosos, en las obras de arte y en todas las intuiciones fundamentales de la humanidad, también en los descubrimientos científicos. El arquetipo es la tendencia a representar las experiencias que el ser humano en su conjunto, en su complejidad, ha tenido
en su trayectoria de desarrollo de la conciencia. O sea que el arquetipo es una síntesis dialéctica entre la conciencia y el inconsciente. Y por eso nos permite dialogar, dialéctica, diálogo, ¿no? Entre consciente e inconsciente. Y claro, el arquetipo se manifiesta a través del símbolo. El símbolo es su vestimenta, digamos, ¿no? Vemos el mito. Mito deriva de otra palabra griega, mitos, que significa historia, cuento, narración, que es la transposición en forma dramática, de dramatización teatral, un cuento, de arquetipos. Y Eliade decía que los mitos sirven para fijar modelos ejemplares de todas las acciones humanas significativas. Imaginamos, por ejemplo, todos los cuentos mitológicos de la mitología griega, donde los personajes están de alguna forma encarnando modelos de comportamiento, de conducta humana, y también los personajes de la Biblia, que son precisamente arquetipos, aunque fueran personajes que no sabemos si existieron en la realidad histórica, como podría ser Abraham o el mismo Moisés. Pero como mitos son poderosos. Para otros el mito podría ser entendido como un teatro simbólico de la lucha del ser humano por la conquista de su personalidad. O sea, es una dinámica, un dinamismo, una dramatización. También tenemos las alegorías, que son diferentes. Las alegorías ya pertenece a la esfera del decir algo con palabras o con imágenes, y requiere un lenguaje convencional, que ya no es universal, es cultural. Y puede ser una representación en forma humana, en forma animal, vegetal, de un concepto abstracto. Ahora veremos algunas imágenes. La alegoría es un pasaje de lo que no se puede decir a lo que sí se puede decir en forma más o menos racional. Por ejemplo, esta es una pintura, una alegoría de la sabiduría, donde el personaje central es una mujer que está personificando la sabiduría. Esto son incrustaciones de mármol en la Catedral de Santa María Assunta en Siena, en Toscana, en Italia, donde se ve la representación de Hermes Trismegistus, ¿no? Y representa, él mismo es la alegoría del conocimiento esotérico. Esta es una pintura de una artista italiana del siglo XVII, Artemisia Gentileschi, muy poco conocida, pero fue una importante artista, que representa a través de un retrato, un autorretrato, la pintura misma. Ella está encarnando el arte de pintar. Esta otra alegoría del Bronzino, otro autor italiano, el amor, que no necesita palabras porque ya se ve muy bien. También hay que decir que objetos que conocemos, porque lo usamos fácilmente en la vida, ¿no? Eh, como los arcanos mayores del tarot, las lamas del tarot, son también alegorías. Son alegorías medievales y también renacentistas,
construida sobre arquetipos ancestrales. O sea que hay arquetipos que se vuelven símbolos, que se vuelven después, más tarde, alegorías a través de la obra de autores, de pintores que han dibujado, que han pintado esas imágenes para inspirar. Y es muy importante cuando nos enfrentamos con el estudio del tarot, entender que las imágenes son alegorías de símbolos, de arquetipos, o sea, son lenguajes. El tarot es una suma de arquetipos. Las alegorías tardomedievales y renacentistas se nutrían a su vez de las culturas mitológicas griega y latina que vinieron siglos y siglos antes, y el poder de evocación que tenían los símbolos conectaba, y lo hace todavía para quien sabe leerlos, ¿no? Las esferas semánticas de significados de las religiones primitivas o de las sabidurías primitivas mediterráneas con los emblemas pintados por los artistas del Renacimiento. Y a través de estas bellas imágenes del tarot tenían la tarea de despertar el alma, de despertar energías espirituales, de acercar la mente contemplante, contemplativa a la perfección absoluta de lo que solo se puede intuir, pero no se puede entender, que es lo divino. Y esta atmósfera cultural en esa época se nutre de muchas corrientes: neoplatonismo, la cábala judía, el esoterismo islámico, la astrología, la magia naturales, el hermetismo, también conceptos que fueron, digamos, introducidos en las religiones. Y en estos círculos culturales que se desarrollaron en Italia en particular en esa época, y después en otros países europeos como Francia, España, un poco más tarde Alemania, estaba de moda dibujar, grabar estas imágenes arquetípicas que contenían los conceptos, las enseñanzas, por ejemplo, contenidas en figuras astrales, zodiacales, planetarias, para evocar y estimular estos poderes del alma humana. Por ejemplo, los frescos de muchos palacios que se encuentran en Europa. En Italia tenemos ejemplos que son maravillosos de varios palacios antiguos, como los tarot mismos, ¿no? En sus representaciones más antiguas, que son renacentistas, tenían esta misma función. O sea, que no eran simplemente arte para complacer los políticos, los ricos o también el pueblo, ¿no? Era para comunicar algo también, más allá del, del significado común y corriente. Esos artistas, a veces anónimos, por la mayoría anónimos, que han dibujado las lamas del tarot en Milán, en Ferrara, en Florencia, estaban muy bien enterados de estos mecanismos psíquicos y los usaban los símbolos, también los grandes artistas. Y podemos decir, en realidad eran iniciados, porque estaban transfiriendo a través de su conocimiento experiencial y también intelectivo, espiritual y también mental,
estaban transfiriendo esta sensibilidad mágica, mística, a través de las imágenes. Bueno, para terminar, les propongo hacer una pequeña investigación de este símbolo, que también es un símbolo cristiano que existía mucho antes de la cruz. El símbolo del pez, que ya hemos visto al comienzo de esta pequeña charla, es probablemente el más antiguo símbolo con que se reconocían los cristianos. Y después vino este que se llama en griego Kyro y también crisma. El crisma es uno de los primeros cristogramas que tiene en sí mismo un mensaje muy profundo, muy complejo, del cual podemos ver simplemente algunos significados. Tomamos la parte superior del símbolo en particular, esta. Como ven, está formado por una cruz de Sant Andrés con dos brazos, cruz griega, y después por esta letra. Además tenemos un alfa y un omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Cuando decimos alfa y omega, estamos diciendo que se comprende en este concepto todo el universo, desde el comienzo hasta el final. Y todo está encerrado en un círculo, que es un círculo como ustedes ya saben muy bien, que indica un universo, un mundo, una esfera, una protección. Bien, miren, la figura de la cruz en griego forma la letra Ki. Esta figura forma la letra Ro y Ro. Juntamos alfa y omega y obtenemos esta palabra que quiere decir que el Cristos es el alfa y el omega, como lo dice el Apocalipsis, ¿no? Pero tengan cuidado. En los alfabetos antiguos de derivación fenicia, como el griego, pero también el hebreo tiene derivación fenicia, este símbolo, esta letra, vale también para indicar una tau. Así que podemos convertir la ki con una tau. Y entonces vamos a leer taro. Las mismas letras, ro, alef, alfa, omega, y esta se convierte en tau, taro. Y taro es el tarot. Y también es el anagrama de rota en latín, que significa rueda. Y aquí tenemos la rueda. Esto nos permite entender que el símbolo tiene un contenido especial. Nos está enviando una sugerencia. Esta. El Cristo, que se llama Mesías, el Mesías, es la rueda del tiempo, entendido como un ciclo completo de un año, del Sol alrededor de la Tierra, que en el pasado se entendía como punto fijo, ¿no? La Tierra y el Sol que daba la vuelta. Entonces, el Cristo, aparte de ser el personaje, aparte de ser una entidad espiritual, es una entidad solar que se manifiesta a través del curso del Sol alrededor de la Tierra en un tiempo de 360 días. ¿Y cómo lo calculamos esto? Miren, las letras en rojo son letras hebreas transferidas al
alfabeto moderno, pero tienen un valor, miren, mem vale 40, e vale 5, shin vale 300, yod vale 10 y g vale otra vez 5. La suma es 360, que era el año en el cálculo antiguo de los iniciados. Un año de 360 días, que son 360 grados de un círculo perfecto, que es la rueda de la vuelta del Sol alrededor del planeta, de la Tierra. Y todo esto, nos dice la tradición, se está resumiendo en la rueda de los 22 arcanos mayores del tarot, que también se pueden, digamos, poner en una mesa en forma de rueda. Así que, como ven, este símbolo no es simplemente el símbolo para decir somos cristianos y Jesús es el alfa y el omega, pero también tiene un significado inmenso y seguramente hay otros significados que podríamos investigar. Bien, con esto termino para no volver demasiado pesado esta intervención. Me doy cuenta que para ustedes es muy temprano. Aquí ya son las 3 de la tarde, pero allá es muy temprano y se habrán despertado temprano para asistir. Entonces, le agradezco muchísimo su presencia. Les invito, si quieren compartir, preguntar o también agregar algunos pensamientos que tienen, o si quieren escribirme, esta es mi dirección y estoy para escucharles con gusto. Y gracias a los organizadores que me han invitado, a la amiga Rita Isabel que me ha presentado y a todo lo que permitan que estas actividades se puedan realizar. Gracias. Gracias, en verdad, Miquel, muy enriquecedor. Como dije al principio, no solo la teoría, sino la sabiduría que nos transmite. Aquí Katy Páez dice, pregunta. Dice que la charla está interesante, muy interesante, y pregunta si Jesús u otros Cristos también son un símbolo. Claro, claro. Jesús es un personaje histórico, por cierto, un gran maestro, por cierto. Para algunos es un avatar, un Mesías, pero también es un símbolo, porque todo el cuento de los evangelios, toda su vida, tiene para nosotros un significado simbólico. Y lo más bello de este cuento es que lo podemos intentar vivirlo, que no es simplemente un cuento como un cuento de niños, sino es una indicación, un mapa y una dirección que nos está ofreciendo esta tradición maravillosa, espiritual, para volvernos seres humanos un poquito mejores. Por eso sí, es claro, que Jesús es un símbolo y también el Buda lo es, y también muchos otros personajes y grandes maestros. Bien, gracias. Respecto al crisma, pregunta Luceli, ¿el círculo del samsara? Samsara. Claro, ya como ven, estamos aplicando un razonamiento de tipo analógico y no simplemente racional, que nos permite superar las distancias geográficas e históricas y culturales de tradiciones orientales y medio orientales, que
Claro, si tuviéramos que analizar simplemente desde el punto de vista histórico y cultural un símbolo cristiano, no tendría nada que ver con el samsara. Pero es el mismo glifo, el mismo símbolo del círculo, se relaciona, por cierto, con la tradición oriental. Así que todas estas analogías están producidas exactamente por la función del símbolo. En este momento, en las mentes de ustedes, de todos ustedes, se está realizando la función del símbolo. Después hay que seleccionar, obviamente, porque no es que todo lo que nuestra mente produce sea cierto o sea más o menos cierto. Además que esto es muy importante, cuando se habla de tradición, de los símbolos, de iniciación en general, de tradición iniciática en general, hay que tener en cuenta algo muy, muy importante. La función de una tradición iniciática es una función real de aplicación a la vida. No es una función religiosa. La iniciación no se concluye simplemente con el creer en algo. Se realiza más bien con la aplicación de este algo, entre comillas, en la vida de cada ser humano. ¿Para qué? No es para la salvación, no, es para mejorar un poquito más. Esta es la iniciación. Lo demás son religiones y se lo señalo para que esté bien claro, para que no se confundan. Los iniciados no vienen para propagar doctrinas religiosas, para ser fieles de nada. Vienen para vivir y experimentar y cuando es necesario, para cambiar la tradición y volverla mejor, no para mantenerla luchando en contra de los molinos de vientos. ¿Ok? Gracias. Rita, está sin micrófono. Preguntan si Cristo, el principio y el fin es el mismo en todas las encarnaciones. Es una pregunta muy difícil, ¿eh? Yo no lo sé todo, ¿eh? No contengo toda la sabiduría universal. Y acercarse a la figura del Cristo, a la entidad que el Cristo, que Jesús encarna, es algo muy, muy grande con respecto a nuestras capacidades de intuición, así que podemos entender una pequeña parte. Pero yo creo que si tomamos como punto de referencia que el Cristo no es un ser humano, sino un nivel de conciencia, cada vez que este nivel de conciencia se encarna, pero también es alcanzado por un ser humano o por una multitud de seres humanos, deberá de presentarse en forma diferente. O sea que no es una persona el Cristo. Las personas lo pueden encarnar o menos. Y el objetivo de una tradición iniciática es verdaderamente, precisamente, alcanzar este nivel de conciencia en algún momento de su existencia. No sabemos cuándo. Pero no es algo tan, eso no quiere decir hacer milagros, resucitar a los muertos. Quiere decir ser seres humanos con capacidad de amar, con capacidad de servir. Ya esto es muy crístico.
Yo creo esto. Bien, gracias. Raquel, dice Raquel, el simbolismo de los obeliscos parece tener origen en Antiguo Egipto, como culto al sol y energía masculina, o incluso anterior, como los menires, pero se sigue utilizando en la religión cristiana, como sucede en el Vaticano, Plaza de San Pedro. ¿Puede comentar esto y su sentido esotérico? Sí, por cierto, el simbolismo de las piedras erectas y de los menires antes que los obeliscos es muy, muy antiguo, muy antiguo. Y es, en primer lugar, una representación, como dice exactamente, de lo masculino a través del elemento más evidente de lo masculino, que es un pene erecto. Hay muchos ejemplos de menires que tienen exactamente una forma de pene, con el glande, y, y, y están distribuidos en todo el mundo, en África, en Europa. Yo creo también en América, en las Américas, no lo sé, pero hay pequeñas estatuas en forma de pene que remontan a unos 30.000 años antes de Cristo, lo cual quiere decir que son tradiciones muy antiguas. Todo esto después se ha, de alguna forma, acercado a otras tradiciones más tardías que se estaban desarrollando y se ha incorporado, pero es así. Es un símbolo típicamente masculino y debo decir que, contrariamente a los simbolismos femeninos, los machos, los hombres, los varones son un poquito más, como se dice, obvios y vulgares en la representación de lo masculino, pero así fue en la historia. Uh-huh. En Italia, por ejemplo, en el sur de Italia, en Grecia, en las islas del Mediterráneo, hay piedras de un tamaño 1,5 metros, 2 metros, que se encuentran en los campos o donde hay encrucijadas de senderos y que servían en la antigüedad, mucho antes de Cristo, para indicar confines, para indicar también para propiciar bendiciones de las divinidades. Y son falos, penes. Así es. Muy bien. Gracias, Margarita. Pregunta si puede explicar el simbolismo de la estrella de 5 picos. Sí, el simbolismo de la estrella de 5 picos está relacionado yo creo en casi todas las culturas, o por lo menos en las más importantes, como en el Oriente y en el Occidente, con la figura de un ser humano, que está también relacionada al número 5. La figura del ser humano, y fíjense, se acuerdan, por cierto, la figura de Leonardo da Vinci del ser humano puesto con los brazos abiertos, las piernas abiertas, la cabeza, son 5 puntas, ¿no? Así que siempre, para los pitagóricos, como también para los budistas, el número 5, saben que hay esculturas en el oriente budista compuestas por 5 piedras puestas una sobre la otra, que representan al Buda en forma muy sencilla. Y el Buda es el ser humano completo, como el Cristo para nosotros es el ser humano, otro símbolo del Cristo, ¿no? Ser humano realizado, completo. Así que la estrella de 5 puntas, de 5 picos, es la estrella que representa el ser humano en su digamos, estructura completa. Tengan cuidado porque normalmente en el simbolismo se entiende que la cabeza de estar para arriba
porque si invertimos la estrella de 5 picos y la cabeza está para abajo, es un símbolo relacionado con lo demoníaco. Además, se puede reconstruir la imagen, la figura de la cabeza de un cabrón, que es relacionado con el diablo, ¿no? La barba, las orejas y, y esta sería la estrella invertida. Pero así es, sí, el ser humano. Bien, gracias. Dice Damiana, luego de haber intentado estudiar el lenguaje de los jeroglíficos egipcios desde varias fuentes, que son múltiples, he decidido tomarlos como un lenguaje simbólico desde mi contexto temporal, mujer occidental del siglo XXI. ¿Estaría en un error? La pregunta es inteligente. Hay que decir que todos los símbolos gráficos, cuando no sean arquetipos, y los arquetipos son muy pocos, por ejemplo, el punto, el círculo con un punto, una cruz, una línea horizontal, una línea vertical. Estos son arquetipos, están presentes en todas las culturas, desde las más primitivas hasta las modernas. Pero los demás símbolos gráficos, como fueron los jeroglíficos, son frutos de una elaboración cultural de una época, de una cultura, de un pueblo, y varían además en las épocas en las cuales se desarrolló esa cultura. Lo mismo pasa con las letras alfabéticas, que también son símbolos o son transformaciones de símbolos más antiguos. Hay que tener cuidado en la aplicación, también con los números, ¿no? Yo veo que está muy de moda hacer cálculos numerológicos, tomando como punto de referencia los números, el valor numérico, numeral, no sé cómo se dice, de las letras hebreas y aplicándolo directamente a las letras del alfabeto español o italiano, inglés. Y esto no tiene sentido porque estos alfabetos no tienen el mismo número de letras. El alfabeto hebreo tenía 22 y tenía un simbolismo. Nuestro alfabeto tiene más letras, así que los simbolismos se modifican y tomar una clave de interpretación para aplicarla a otros es un poco peligroso. Lo que sí se puede hacer es emplear los jeroglíficos, investigar sus símbolos y el significado que querían transmitir, los significados que querían transmitir y ver si son de alguna forma aplicables a nuestra vida. Esto sí se puede hacer y sería aconsejable. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Pregunta Bárbara, ¿cómo puedo desarrollar mi intuición para interpretar la simbología del tarot? Hay que estudiar mucho, hay que dedicarse, en primer lugar, a una investigación de las formas del tarot, hay que estudiar las diferentes barajas, porque no todas, digamos, algunas tienen alteraciones, deformaciones que sería mejor dejar. También hay que investigar los arquetipos que están atrás de las imágenes del tarot, como decía antes, durante el estudio. Y después aplicarlos para una meditación de estas características psicológicas, tratando de investigar cómo nosotros las detectamos dentro de nosotros y por fin, al final de todo este trabajo, que es un trabajo largo, con mucha cautela, con mucha humildad, aplicarlos también para los demás.
Pero, ¿cómo interpretar la vida de los demás? Sea con el tarot, sea con otros sistemas de investigación, hasta un sistema científico, como podría ser la psicología moderna o el psicoanálisis. Es una operación muy seria donde entramos en la vida interior de los demás. Hay que tener un respeto enorme para los demás. Hay que tener una madurez interior nosotros mismos para no producir dolor en los demás. Porque a veces, aunque tengamos las mejores intenciones, decimos cosas que no le hacen bien a los demás. Y así que les aconsejo, antes de usar el tarot y cualquier otra forma de adivinación, que es una palabra equivocada, porque el tarot no sirve para adivinar, tampoco la astrología sirve para adivinar el futuro, que no se puede conocer, sirve para estudiar las manifestaciones de la psique humana, eso sí. Hay que hacerlo con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucho respeto. Bien, gracias. Pregunta Estela, ¿es la experiencia del inconsciente el que le da sentido al símbolo o es el símbolo el que tiene contenido por sí mismo y envía mensaje al inconsciente? Entonces, el inconsciente tiene su universo infinito de entidades que están dentro de nosotros. Nuestra razón no puede entrar en el inconsciente directamente porque es como si hubiera algo que tapa el inconsciente. Entonces, todo lo que surge del inconsciente surge en formas de las cuales la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, los sueños, pero también las cosas que decimos, los gestos que hacemos, los lugares comunes que pronunciamos y todas estas cosas. El psicoanálisis lo ha estudiado muy bien esto, ¿no? I motti di spirito, no sé cómo se dice en español, que es una obra de Freud, ¿no? Bien. El inconsciente también produce los símbolos que inconscientemente el ser humano ha producido, dibujado, colorado, pintado, como instrumento para comunicar con él. O sea, el inconsciente produce símbolos que nosotros utilizaremos para hablar con nuestro inconsciente. Se parece a algo, una cosa muy extraña, ¿no? Sí se puede hacerlo esto. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque además podemos equivocarnos, no entenderlos. El inconsciente tiene vida propia y nuestra razón puede investigarlo hasta cierto punto. En algunos casos no logramos entender lo que el inconsciente nos quiere comunicar. Los símbolos nos ayudan mucho. Otras personas que tienen mayor capacidad de investigación del alma humana, sobre todo porque han investigado las suyas, nos pueden ayudar. Eso pasa con los maestros, ¿no? Y también existen los psicólogos, los terapeutas para ayudarnos. Hay que elegir, bueno, se pueden elegir también más vías. Bien. Dice, pregunta Cecilia, ¿conoce de alguna experiencia educativa que enriquezca este potencial interior que ha mencionado, indispensable para internalizar las claves para desvelar los símbolos? Tal vez experiencias musicales, de arte en general. Sí. En general, en primer lugar, aconsejo vivir, porque la vida es el más grande maestro o maestra que tenemos.
todas las experiencias que se suman durante una existencia son oportunidades increíbles para entender cómo somos nosotros dentro de nosotros. Y esto nos permite entender también lo que está dentro de los demás, porque somos uno, ¿no? Aunque con formas diferentes, con problemas humanos diferentes, pero los arquetipos son los mismos. Por cierto, también todas las artes nos pueden ayudar. Hay que hacer una investigación y hay que hacer, sobre todo, un estudio que nos permita practicarlas. La música es increíble. La música es una de las artes, de los artes más, digamos, más adecuadas para tener experiencias profundas que no son racionales. No hay nada racional en los sonidos, en la armonía, en los acuerdos, en las melodías, en el ritmo. Naturalmente, es muy interesante compartir las experiencias interior que se producen escuchando y sobre todo tocando la música con otros músicos para hacer comparaciones y para hacer un estudio colectivo. Hay que encontrar un círculo de personas que estén interesadas a esto, porque no todo el mundo les interesa le interesa las mismas cosas. Por cierto, el arte, sí, pero también el simbolismo del esoterismo, los rituales religiosos que están llenos de símbolos, pero llenos, y los rituales iniciáticos de algunas órdenes en particular que tienen una historia ilustrada. Muy bien. Pues gracias, Miquel, de verdad enriquecedor. Nos deja mucho que pensar, mucho que estudiar, mucho que sentir, mucho que vivir. De verdad agradecemos profundamente. Lamentamos que se quedan algunas preguntas pendientes, pero sé que en la siguiente, en la siguiente sección podrían ser resueltas. Y pues nos vamos a tener que ir al receso para regresar con el taller Cábala y los senderos de sabiduría. Me parece que las preguntas que quedan pendientes podrían integrarse para ser respondidas en esa parte. ¿Sí? Claro, Entonces regresamos a las 10, por favor. Estamos muy emocionados por ese taller. Y bueno, pues nos despedimos en este momento y nos vemos más tarde. Sí, muchas gracias. Tengo una pregunta solamente para conectarme para el próximo estudio. Uso simplemente la misma clave que me han dado, el link igual, ¿sí? Así es. Perfecto. Sí, Muchas por gracias. favor. Gracias, Un Miquel. abrazo.